En nuestra entrevista principal vamos a conversar con el senador de la UDI, Sergio Gaona, quien es además subjefe de la bancada de su partido, miembro de las comisiones de Medio Ambiente y de Salud, tanto que hablar de eso. Gracias por estar con nosotros, Sergio. No, muchas gracias, Fernando, y además de obras públicas y recursos hídricos, Sí, agua, a propósito de todas las complicaciones con el tiempo que hemos tenido, pero en eso estamos hoy día en el Congreso. Sergio, la primera cosa que te quiero preguntar es un feeling más que un hecho, porque quizás todavía no están todas las cosas listas, pero ¿tú sientes que puede haber algún grado de acuerdo relativamente mayoritario para generar una situación en torno a lo que está pasando con las ISAPRES? Mira, la verdad, las cosas que acabamos de terminar hace un rato atrás en la comisión mixta que se conforma entre la Cámara de Diputados y el Senado, 5 senadores, 5 diputados, específicamente de las comisiones de salud de ambas cámaras, y llegamos a un acuerdo razonable. Y fíjate que ese acuerdo no nos dejó contentos a todos, lo que significa que es un buen acuerdo. Es un buen acuerdo, exactamente, y yo creo que va a tener piso y va a flotar bien eso en ambas cámaras. El gobierno estuvo satisfecho con esto, nosotros como oposición hay cosas que no nos gustan, pero bueno, en definitiva, cuando tenemos que hacer un acuerdo hay cosas que ceder y hay cosas que nos tienen que ceder a nosotros. Y yo creo que eso se logró. Y también el oficialismo, con bemoles más, bemoles menos, yo creo que logró también algo que les puede satisfacer. Ahora, esto tiene que pasar todavía tanto en el Senado como en la Cámara, ratificarse lo que se acordó en la comisión mixta y vamos a tener una situación que a lo menos por ahora puede no resolver la crisis completamente, pero sí dar un tiempo para poder efectivamente darle cierta sostenibilidad y estabilidad al sistema privado de salud, de tal manera de poder hacer los cambios más profundos y poder cumplir con el fallo de la Corte Suprema, que entre paréntesis vence o hay que aplicar a partir de este lunes que viene. Bueno, esa es la segunda parte que te iba a preguntar. A ver, esta decisión de la Corte Suprema que se ha invocado muchísimo para hablar del tema, y ya tú contestaste una buena parte, pero te lo quiero preguntar ahora directamente. Con el tiempo que queda, ¿se puede efectivamente esperar que haya las devoluciones de dinero que la Corte Suprema dice que deben venir? Sí, la Corte Suprema dice que hay cobros en exceso, pero no dice cómo calcularlos ni cuánto es. Y lo que precisamente hace esta ley, que esta ley corta de ISAPRE, que no fue tan corta, porque casi un año estuvimos en esto, y en definitiva eso permite que la superintendencia pueda aplicar una serie de circulares. Las ISAPRES van a proponer un plan de pago, se establecieron ciertos plazos para ello, ciertas formas de pago en términos de excedentes, en fin, una serie de materias. Y eso el tiempo da, porque efectivamente el lunes, en estricto rigor, la superintendencia tendría que empezar a aplicar el fallo, pero para eso tiene que prepararlo y todo ello, y probablemente toda la resolución de la superintendencia pueda estar durante el mes de mayo. Eso en el caso de que no hubiera habido ley. Pero el lunes se vota tanto en la Cámara como en el Senado, se vota este acuerdo que hemos tenido en la comisión mixta y ahí se genera todo un itinerario, un derrotero a seguir y por lo tanto se puede resolver adecuadamente. ¿Que tú estás optimista sobre su resultado? Sí, yo espero que sí, o sea, entendiendo de que el Senado y la sala del Senado y la sala de la Cámara de Diputados van a aprobar lo que hemos hecho en la comisión mixta, que supone que nosotros representamos a todos los sectores políticos y ese acuerdo que tenemos debiera ser refrendado y ratificado. Y entendemos que sí, que por lo menos así nos han dicho los diputados y así también lo establecemos nosotros los senadores. Te lo pregunto porque en algún momento dado, incluso conversando con gente aquí mismo, han planteado personas de tu sector que si es que hay cualquier riesgo de que a raíz de toda esta situación puedan quebrar unas ISAPRES, que ellos han señalado varias veces que hay un riesgo de quebrar las ISAPRES, todo eso paraliza todo. ¿Qué tanto eso es efectivo así? Bueno, es efectivo. Es decir, si hoy día no hay ley corta, lo que se produce es una quiebra de todo el sistema. Y no solo de las ISAPRES, Fernando, sino que además de las clínicas privadas, porque hay que recordar que las clínicas privadas le prestan servicios a los pacientes de ISAPRES y también a 6 millones de personas que eligen la modalidad de libre elección y utilizan las clínicas. Por lo tanto, si tú les dejas de pagar a esas clínicas, es evidente que el fracaso podría ser total y la quiebra podría ser no solo de las ISAPRES, sino también de las clínicas y con toda la consecuencia sobre el sector público de salud, provocando una crisis sanitaria de proporciones. Eso es cierto. Con este acuerdo que hemos tenido en la comisión mixta del Congreso,
permite que esa crisis se reduzca esa posibilidad a lo más mínimo posible. No es que no pueda generarse, se podría generar, pero en general con esta solución o con este acuerdo la crisis disminuye bastante esa posibilidad y creemos que hay tiempo para poder ir ajustando los mecanismos y el sistema de tal de tener la estabilidad en el tiempo al sistema privado de salud y que las personas, sobre todo los afiliados a las ISAPRES, no pierdan sus coberturas de salud, la continuidad de su tratamiento y además le devuelvan plata, porque si quiebran las ISAPRES no va a haber ni coberturas, ni continuidad de los tratamientos, especialmente a las personas con más dificultades de salud, menos va a haber devolución de dinero. Ahora, te lo pregunto muy directamente, Sergio, ¿qué tanto en el acuerdo que tú tienes visualizado y que eventualmente podría suceder, qué tanto responde realmente el dueño del ISAPRE? Claro, porque una cosa, y lo hemos visto montones de veces, en montones de situaciones, en otras circunstancias, donde de repente la empresa o el estamento mira al Estado para que el Estado le pase la plata para poder resarcirse de estas cuestiones. Aquí alguien tiene que, hagámoslo a los Chicago. Sí. ¿Ah? Hagamos la situación a los Chicago, que bueno, si que a ti, tú eres el soberano de tu emprendimiento, bueno, tú tienes que ir y recoger las utilidades cuando están los tiempos buenos y tienes que eventualmente quebrar cuando están los tiempos malos. Así es, efectivamente, aquí lo que ha ocurrido es que la dificultad que se produce es que si quiebra el sistema, los más afectados y perjudicados son las personas. Así es. Por lo tanto, hay que buscar un mecanismo que le permita dar sostenibilidad en el tiempo. Esto no lo buscó el gobierno ni lo ha buscado el Congreso. Acá hay un fallo de la Corte Suprema. Uno podrá discutir si ese fallo es el adecuado. Yo creo que no se midieron las consecuencias de los efectos de una aplicación general de un fallo. Yo creo que la Corte Suprema quiso resolver un tema, pero no midió consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que precisamente provocan la quiebra del sistema si no se aplican una serie de medidas que permitan darle sostenibilidad. Entonces, ¿qué se hace aquí? Lo que se trata de hacer es que efectivamente le demos sostenibilidad dándole plazos a las ISAPRES para que puedan pagar esa deuda que se genera por este fallo de la Corte Suprema, y eso tendría que ser resuelto a través de mecanismos de ajustes a los precios. Y esos precios tienen que ajustarse en tal medida que nunca la persona quede pagando más de lo que hoy día pagaba. Los precios le van a bajar a las personas, pero también se va a hacer un ajuste de prima extraordinario para que la caída de ingresos que va a haber con este fallo no sea tal que haga caer todo el sistema. Esa caída de ingresos tiene que ser equilibrada, y para equilibrarla son los afiliados, y eso es así, y es absolutamente cierto. Son los afiliados que van a tener que en alguna medida ajustar sus precios, se va a ajustar al alza, pero con esa alza va a ser por debajo de lo que hoy día pagan, que hoy día pagan de todas maneras, pero podría haber una baja mucho mayor, pero esa baja mucho mayor, ¿qué provocaría? El quiebre de las ISAPRES, porque los ingresos caerían en un 25%. El fallo de la Corte Suprema, tanto en GES como en tabla de factores, disminuye los ingresos hacia adelante de la ISAPRES en un 25%. Ninguna industria se sostiene con eso. ¿Cómo se trata de equilibrar esto? Donde que la devolución de esos cobros en exceso, que además la Corte determinó para atrás, que son cerca de 1.000 millones o 1.200 millones de dólares, tengan que ser pagados en el tiempo, y además para poder equilibrar los ingresos se hace una serie de ajustes, como el adelantamiento del ICSA que se hizo y mantener por 2 o 3 años este ICSA en términos de mecanismo de cálculo, como se acaba de acordar en la comisión mixta, para después ir poco a poco regulando. La idea aquí es precisamente de que el sistema se pueda sostener. ¿Quiénes lo van a sostener? Los propios afiliados. Eso no es bueno para los afiliados, no es bueno. Nosotros, ¿qué le dijimos al gobierno? Señores, acotemos la deuda, porque si la deuda es demasiado grande, van a ser los afiliados los que van a tener que terminar pagando esto. El gobierno no quiso aceptar el mecanismo de mutualización. Recordemos que el Tribunal Constitucional lo que declaró inconstitucional era cómo se había presentado. Pero si el gobierno hubiera aceptado el mecanismo de mutualización, que fue una solución que planteó el Comité de Expertos transversalmente, de izquierda a derecha, el gobierno hizo caso omiso de eso. Tampoco quiso hacer caso al mecanismo de cálculo de precio mixto que lo hicieron académicos de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile. Para ONE y SAPRE hicieron ese cálculo, ese estudio, tampoco hizo aplicar eso. Entonces empezaron a buscar una serie de mecanismos, y entre ellos está la prima extraordinaria, que toda la gente esté pagando el 7%, se terminan con los excedentes, una serie de cosas que permiten equilibrar los ingresos hacia adelante para que el sistema no caiga. Ningún tipo de industria, y menos industrias de seguro, van a poder subsistir en el tiempo con una caída de ingresos del 25%. ¿Quién paga esto? Evidentemente, desafortunadamente, dado que el gobierno así lo planteó, los afiliados. Ahora, hay un punto sí que creo que desde el punto de vista de las ISAPRES
me parece que les aclara perspectivas a este sistema muy claramente. Lo dijo aquí hace algunos días el senador José Miguel Insulza, cuando dijo, mira, lo que hay que enfrentar, lo que hay que ya reconocer es que nadie va a pedir el fin de las ISAPRES. Exactamente. El sistema de las ISAPRES va a seguir y va a seguir, quién sabe por cuánto tiempo, pero va a seguir y ya no está dentro del organismo el que se ponga fin al sistema de ISAPRES. Y eso yo tengo la impresión de que para las ISAPRES mismas y probablemente para la gente que cree en el sistema de las ISAPRES, bueno, es bastante promisorio que no se pida, en la peor de las situaciones en que están las ISAPRES en términos de plata, se pida a cambio, bueno, el cambio de la ISAPRE o el cambio o desaparición de ella. ¿Qué le pedimos a cambio de esto a las ISAPRES? Por ejemplo, y quedó establecido en el articulado de la ley corta, que tiene que ponerse término a las preexistencias y a la discriminación por edad. Y también tiene que ponerse término a la declaración de salud, para que las personas se puedan mover libremente entre ISAPRES sin que le tengan que estar preguntando, usted está enfermo de tal cosa, no lo recibo. Eso tiene que terminarse. Lo otro, mientras las ISAPRES mantengan deuda de esos cobros en exceso con los afiliados, no pueden retirar utilidades. Y por tanto, también se le da la oportunidad a las ISAPRES que hagan una especie de pronto pago, es decir, con alguna tasa de descuento. Le pueden decir al afiliado, no, usted no tiene que esperar 13 años para que le paguen mensualmente todo lo que le cobraron en exceso, según lo que dictaminó la Corte Suprema. Podría esperar un pronto pago de inmediato, con una tasa de descuento. Y eso lo puede transigir entre el afiliado y la ISAPRES. Se da esa posibilidad. Pero en definitiva, lo que se plantea acá es que precisamente las ISAPRES a cambio tienen que terminar con la declaración de salud, tienen que terminar por la discriminación por edad, porque con la tabla de factores única que ya se está aplicando ahora con el fallo de la Corte, se termina con la discriminación por sexo, porque ya no hay discriminación de hombres y mujeres y todo eso, y se conforma una tabla única. Por tanto, aquí efectivamente, y además se dejaron sentadas las bases para una reforma integral a la salud con un plan garantizado universal de salud. El gobierno tiene que presentar el 1 de octubre un proyecto de ley que apunte hacia una reforma del sistema de salud y entre ellos todas estas cosas que te acabo de mencionar. A cambio, las ISAPRES tienen que entregar todo esto. ¿Y qué posibilidad, Sergio, hay de si es que en una materia donde, convengamos una cosa, hace un año atrás no se veía por ninguna parte que podía salir un acuerdo de esta envergadura como tú lo estás mencionando, ¿qué tal es posible de que se puedan generar otros acuerdos similares en otras materias? Yo creo que sí. Están paradas. Mira, pensiones, qué sé yo. Sí, yo creo que el gobierno ha ido entendiendo que su programa de gobierno, hay que recordar que el programa de gobierno decía que poner término y fin al sistema de ISAPRES. Y el gobierno ha hecho todo lo contrario. Lo que ha hecho es tratar de sostener el sistema, porque no es llegar y terminar con un sistema de seguridad de salud así de la noche a la mañana, y por tanto, y porque además hay 3 millones de personas en ese sistema. Por lo tanto, yo creo que el gobierno ha ido entendiendo que tiene que ir cambiando y pescar su programita y guardarlo en el closet y un baño de realidad y pragmatismo para buscar acuerdos. El gobierno no tiene mayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados no hay mayoría ni de la oposición ni del oficialismo, porque de repente la cosa es para acá, para allá, en fin, es un poquito más compleja la situación en la Cámara de Diputados. Por tanto, el gobierno va a tener que transigir, va a tener que ceder en muchos espacios y bueno, así como se produjo este acuerdo en la ley corta de ISAPRES, pero ojo, en la comisión mixta, falta todavía en las salas de ambas cámaras. Uno podría esperar que se vayan produciendo acuerdos y que el gobierno vaya entendiendo de que tiene que aceptar la realidad que enfrenta y que efectivamente hoy día tiene que considerar la opinión de la oposición. ¿A tu juicio sería, en caso de que todo esto resulte satisfactoriamente y por lo tanto sea una suerte de émbolo que empuja un montón de proyectos de ley que están ahí detenidos, ¿cuál a tu juicio debiera venir o debiera seguir? Seguridad. Yo creo que seguridad, reglas únicas de la fuerza, ley antiterrorista, el sistema de inteligencia y todas aquellas materias que tienen vinculados con la seguridad. Yo creo que si logramos este acuerdo en salud, que además es un acuerdo transitorio, con esto no se reforma el sistema de salud ni se solucionan todos los problemas de salud. Con lo que se está haciendo aquí es darle una posibilidad cierta de que el sistema no caiga para poder ir reformando todo lo que falta. Seguridad, yo creo que en seguridad podemos llegar a un buen acuerdo y avanzar
Yo creo que la izquierda ha ido abandonando ciertos complejos y uno esperaría que pudiésemos tener un acuerdo allí. Y en pensiones, evidentemente, en la medida que el gobierno se abra, hay cosas que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que a lo menos el 3% de la cotización adicional va a la capitalización del trabajador de manera individual. Por lo tanto, podríamos votar ya que ese 3% vaya. Y sigamos discutiendo los 3%, pero hoy día podríamos mejorar la PGU, podríamos ya destinar ese primer 3% a la capitalización individual y el otro 3% sigámoslo discutiendo. Nosotros creemos que eso debiera ir a capitalización individual, es decir, al bolsillo de los trabajadores. El gobierno cree que tiene que ir a un fondo, bueno, pero ya estamos de acuerdo en el primer 3%. Veamos si podemos poner un acuerdo en el segundo. Pero no esperemos poner un acuerdo en el total. De acuerdo. Partamos parcialmente. Y eso es lo que yo creo que hay que empezar a hacer. Sergio, te voy a hacer una pregunta a futuro. Todo esto que tú estás diciendo, para las personas que nos están viendo, suenan como unos augurios bien extraordinarios. Pero tú y yo y la gente que nos está viendo sabemos perfectamente bien que se vienen encima elecciones. Así es. Y cuando se vienen encima de elecciones, bueno, tú básicamente compites, funcionas en un combate democrático y donde unos tienen que ganar y otros tienen que perder. Y por lo tanto, las posibilidades de que haya acuerdo empiezan a reducirse bastante en la materia que empiezan a aparecer candidatos para las primarias de cada uno de los sectores, a gobernadores, a parlamentarios, a presidentes o presidentas de la República. ¿Qué tanto sientes tú que el clima electoral que está a puertas de esto puede de alguna manera complotar contra esto? Complotar contra esto o de alguna manera reducirlo a otra, básicamente, discusión de garabato. Es perfectamente posible de que en un ambiente electoral esta posibilidad de hacer acuerdos se desvanezca, sin duda alguna. Por lo menos desde mi parte yo entendería de que uno debiera aspirar a que efectivamente los climas electorales trataran de afectar lo menos posible aquellos acuerdos que van en beneficio del país. Si el gobierno lo entiende así, la oposición lo entiende así y el oficialismo lo entiende así, creo que podemos ir avanzando. Es una incertidumbre y es efectivamente cierto lo que tú señalas, que el clima electoral puede afectar enormemente. Claro, y queda una ventanita que yo diría que es hasta julio, para poder ponernos de acuerdo en algunos temas que son relevantes. Si el gobierno abandona ciertas posturas ideológicas y de sesgo en algunas materias, yo creo que podemos llegar a algunas cosas. Esto de buscar acuerdos por el máximo, creo que no va a ser posible, pero sí en algunas cosas que ya estamos de acuerdo, podríamos materializarlo, como en lo que te acabo de señalar, o decir que este 3% que estamos todos de acuerdo que debe haber a capitalización individual, eso se materialice ya con el aumento de la PGU y algunas modificaciones a la industria y que estamos todos de acuerdo. Y lo que no estamos de acuerdo, bueno, dejémoslo para una segunda mirada después que, por ejemplo, pasen las elecciones. Puede ser una alternativa. Ahora, al margen de la crispación que se produce naturalmente en elecciones porque son personas que aspiran a cetros que están en competencia, ¿qué tan sólida ves la posibilidad de que la oposición tenga una coalición común en todo? ¿O eso es muy difícil? Es difícil, es difícil. Como oposición nosotros aspiramos a tener un encuentro quizás en términos programáticos general, con las diferencias que tengamos que tener, pero yo espero que podamos tener unidad para elegir para las elecciones desde republicanos hasta amarillos. Yo creo que sin que necesariamente podamos tener una coalición, pero sí podemos tener acuerdos por omisión. En la región que yo represento, perfectamente se pueden generar acuerdos con demócratas, con amarillos, se pueden generar acuerdos con republicanos. Ahora, lo que hay que tener, y eso no tiene por qué estar amarrado a una candidatura presidencial, sino que vámonos paso a paso. Lo como yo siempre digo, en una región podemos tener acuerdos en una, dos, tres comunas, no tenemos por qué tener acuerdo en toda la región. Y aquí lo mismo, no tenemos por qué tener acuerdo en todas las elecciones, pero en las que podamos, busquemos el acuerdo. Aquí lo importante es que la ultraizquierda y el Partido Comunista no accedan a los cargos de elección popular, y eso lo podemos lograr en la medida que vayamos unidos desde republicanos hasta amarillos, tal como otrora la Concertación podía juntar muchos grupos, digamos, o partidos políticos. Yo creo que eso es perfectamente posible. ¿Difícil? Sí, difícil, porque todos aspiran a quedarse con la mayor parte de la tajada, pero bueno,
Yo creo que si hay generosidad y voluntad, podemos hacerlo. En la región de Coquimbo se ha tratado de hacer ese esfuerzo y esperamos que ese esfuerzo también se haga en todo el país. Sí, bueno, esa es una materia que me imagino los dos grandes sectores están calibrando, Sí. a ver qué es lo que puede ocurrir. La otra pregunta que te quería hacer, Sergio, tú como parte de el Comité de Medio Ambiente, ahí hay un tema que todo el mundo sabe de que hay problemas que cuidar en términos del medio ambiente, pero también todo el mundo sabe de que el medio ambiente en general es un input, es un input potentísimo de la economía. Sí, claro. Y que por lo tanto, de alguna forma, los beneficios económicos y las posibilidades de cuidar el medio ambiente a veces son contrarios. Así es. ¿Cómo se está viendo esa situación aquí en este país? Bueno, antes de entrar en la coyuntura de las legislaciones y de lo que ha hablado el presidente, esto de la permisología y la modernización de la legislación ambiental, un poco poder tener claridad en términos conceptuales de lo que significa la sostenibilidad. La sostenibilidad no significa per se proteccionismo ambiental, tampoco significa per se extractivismo economicista al máximo. La sostenibilidad es una triada donde pueden conjugar perfectamente los aspectos sociales, el crecimiento económico y la protección ambiental. Si nosotros logramos compatibilizar esos tres elementos, yo creo que podemos ir avanzando. Ahora, para eso evidentemente está la institucionalidad ambiental, y la institucionalidad ambiental hoy día tiene varias dificultades. Y hoy día las dificultades están en la demora en que se aprueban los proyectos de inversión o se rechazan incluso los proyectos de inversión. Tenemos proyectos que llevan dando vuelta en el sistema de evaluación ambiental 12 años. Dominga es un caso. Acuérdate lo que pasó con Barrancones, lo que pasó con Hidroaicén, lo que ha pasado, en fin. Entonces las señales de la inversión, sin perjuicio de que uno pueda estar de acuerdo o no estar de acuerdo en que esos proyectos podrían o no podían hacerse. Más allá de eso, hoy día no se hacen o no se van a hacer. Entonces la preocupación nuestra es cómo nosotros hacemos esta compatibilidad. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno en esta instancia? Ha planteado un proyecto de ley, por ejemplo, para reformar y modernizar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Nosotros creemos que es un sistema insuficiente, no reduce los tiempos, pero sí va generando cierta certeza. Y nosotros esperaríamos ahí y que algunas cuestiones que pasan en la práctica. Por ejemplo, hoy día un titular de un proyecto presenta un proyecto de un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental y empiezan los comentarios y preguntas de cada uno de los servicios y los sectores. Se llenan de preguntas. Estamos hablando de que hay que obtener para un proyecto minero más de 1000 permisos. Y muchos de ellos se repiten, incluso después de la propia resolución de calificación ambiental favorable. La cantidad de problemas que hay con sistemas recursivos, las invalidaciones, reclamaciones, sí, después los temas judiciales, en fin. Si todo eso lo logramos racionalizarlo y que efectivamente los servicios pregunten lo que tienen que preguntar y no vayan más allá de lo que les compete, evidentemente podemos disminuir los tiempos. Y para eso se le está tratando de dar a la dirección del Servicio de Evaluación Ambiental una rectoría completa del sistema. En el fondo, una que podría ir seleccionando, oiga, usted, señor director general de agua o dirección general de agua, está preguntando materias que escapan a sus competencias de atribución y esto no corresponde. O usted está yendo en exceso porque este proyecto no tiene esa área de influencia. Entonces, esas cosas tienen que irlas agotando este Servicio de Evaluación Ambiental que hoy día no tiene esa potestad. Y así una serie de otras materias. Hay gente que está de acuerdo con eso, hay gente que no está de acuerdo. Eso hay que resolverlo en la Comisión de Medio Ambiente que a mí me toca presidir. Por otra parte, también está la Superintendencia de Medio Ambiente que está en la Cámara de Diputados y que tiene que ver con la modernización de la fiscalización. Y cuando hablo de la modernización hablo de la robustez, no hablo de llenarnos de fiscalizaciones, nada por el estilo, sino hacer una mejor fiscalización. Si nosotros logramos hacer un buen proyecto de modernización de la Superintendencia de Medio Ambiente, un buen proyecto que dé certeza y racionalidad a la evaluación ambiental, y además eso lo sumamos a toda esta permisología que está en economía, también en la Cámara de Diputados, donde se reduce la burocracia estatal, yo creo que podríamos acortar los tiempos. ¿De que los proyectos presentados cumplen eso? No, todavía no, pero para eso está el Congreso, para ir discutiéndolo. Última pregunta, ¿y cómo entra dentro de esta misma lógica que tú estás hablando, Sergio, la relación con los habitantes de los distintos, en algunas partes son pueblos originarios, en otras partes son personas o pueblos o ciudades chicas, etcétera, que históricamente han mirado con bastante asusto los cambios que puedan venir, sobre todo cuando el medio ambiente es afectado?
Claro, mira, ahí lo que está haciendo es que la participación ciudadana se está fortaleciendo y se está arreglando, y también se está estableciendo un sistema de participación ciudadana adelantada o temprana, de tal manera de ir determinando y detectando, y cosa que el titular de un proyecto pueda ir conversando con sus comunidades antes de entrar al proyecto, antes de entrar al estudio de impacto ambiental, de tal manera de ir visualizando con anterioridad cuáles son las dificultades. No se trata de llegar a acuerdos previo al estudio de impacto ambiental o a la evaluación ambiental, sino más bien el cómo participamos tempranamente y cómo la gente se va enterando por los proyectos a través de los propios titulares, conociendo los proyectos de manera temprana, y no necesariamente cuando te le estén enterrando la torre de alta tensión y tú te das cuenta como comunidad o como persona que vives en un lugar y de repente 50, 100 metros más allá te están tirando una torre de 90 metros hacia arriba, como el caso de las torres que pasaron por el Valle del Elqui. Ese tipo de cuestiones tienen que resolverse con la participación ciudadana temprana. Si nosotros logramos dar una institucionalidad adecuada a la participación ciudadana, porque también hay otro tema, porque la industria jurídico-ambiental que se ha desarrollado en torno a los proyectos también es enorme, sí. Porque te llegan golpeando la puerta de la casa: señora, ¿sabía usted que por aquí va a haber un proyecto de pasar todo? Mire, que usted tiene que reclamar y hacer... También eso tiene que estar un poco más regulado. Yo creo que ahí la participación ciudadana temprana puede ayudar a resolver estos problemas. ¿Y tú eres optimista de que eso puede pasar? Yo por naturaleza, Fernando, soy optimista, siempre. Y siempre voy a estar abierto al diálogo, a la conversación, tal como lo hicimos ahora en la ley corta de ISAPRES, que durante un año lo hicimos. Varias veces estuvo a punto de caerse. Ayer estuvo a punto de irse todo por la borda, hoy día en la mañana también, y bueno, ya en la tarde logramos resolver el problema y que no nos deja contentos a todos, sin duda alguna. O sea, es un buen acuerdo. Es un buen acuerdo porque nadie quedó satisfecho, así que es un buen acuerdo. Muchas gracias, Sergio, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias.